Hola, buenas tardes. Perfecto. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, bueno. Esperemos un par de minutitos que siguen entrando muchos chicos y ya largamos. Bueno, siguen entrando chicos, así que esperemos un segundito más y ya empezamos. Buenas tardes, Mario. Sí, efectivamente sigue caído WhatsApp. Tengo entendido que hay otras redes sociales también están caídas, pero no solo acá, sino a nivel mundial, por lo que estaba viendo hace un ratito en un noticiero. Así que no solo es aquí el problema, parece que es en todo el mundo. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es uno de los puntos centrales de nuestra materia. Se llama acto administrativo. ¿Mm? Eh, y tiene sumamente trascendencia, eh, no solo para entender esta materia, sino para el ejercicio posterior de la profesión. Cuando ustedes sean contadores y tengan que trabajar en el día a día de su actividad, van a necesitar conocer esto de los actos administrativos y van a necesitar reconocerlos para poder saber si están bien o mal, si están completos o incompletos, si tienen algún error o no lo tienen, y si tienen un error, qué grado de error tienen, y si ese error que tienen los torna anulables o nulos o inexistentes o no. Entonces es clave saber distinguir cuándo estamos frente a un acto administrativo y cuándo no. Y si ese acto está completo o incompleto, si está bien o si está mal. Recuerden ustedes que en uno de los primeros encuentros que hemos tenido hablábamos de cuáles eran las cuatro grandes formas que tenía la manifestación de la actividad estatal. ¿Qué dice? Me pregunta Andrea, ¿qué vamos a ver hoy? Acto administrativo, Andrea, acto administrativo. Hoy vamos a tocar la primera parte de lo que son los actos administrativos, ¿sí? Les pido que mientras yo voy haciendo esta introducción, ustedes vayan
buscando y teniendo a mano la Ley de Procedimientos Administrativos de Salta, Ley 5348, que hoy vamos a trabajar con esta ley a partir del artículo 25. Recuerden entonces que hablábamos de 4 grandes formas en las que se manifestaba la actividad estatal. Esas 4 grandes formas de manifestación de la actividad estatal eran, imaginemos una pizza y a la pizza la dividimos en 4 grandes porciones. Actos administrativos, hechos administrativos, reglamentos administrativos y contratos administrativos. Actos, hechos, reglamentos y contratos. Esas son las 4 formas en las que se manifiesta la actividad. Recuérdenla, dibújenla, les va a servir acto, hecho, reglamento y contrato. ¿En qué se caracterizan los actos? Que son el tema del que vamos a hablar en la clase de hoy. Y empecemos distinguiéndolo de los hechos, empecemos distinguiéndolo de los reglamentos y empecemos distinguiéndolo de los contratos, ¿sí? Empecemos distinguiéndolo de los hechos a los actos. ¿Alguna de las chicas tiene en mano la ley de procedimiento en este momento? Así me lee el artículo 25, el primer párrafo. Yo lo tengo, profe. A ver, adelante. El artículo 25 dice: entiéndase por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. El silencio de por sí... Perfecto, hasta ahí, vamos hasta ahí, ¿sí? Léemelo de nuevo este primer párrafo. Entiéndase por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Perfecto. Esa definición, esos 2 renglones que acabamos de oír y de leer, yo nada les sugiero que estudien de memoria, nunca les sugiero que estudien nada de memoria. Pero hay algunas cositas que es práctico sabérselas, ¿sí? Y esta es una de esas cosas que es bueno sabérsela bien de memoria. Y decir, el acto administrativo es una declaración de voluntad unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Si a ustedes les preguntan en un examen qué es un acto administrativo y dicen lo que yo acabo de decir, está correcto, es lo que dice la doctrina, pero fundamentalmente lo que nos dice el artículo 25 de nuestra ley, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir lo que acabamos de decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Entonces, estudiamos por parte a la definición y después lo vamos a ir comparando con el hecho, con el reglamento y con el contrato. Nos dice que un acto administrativo es una declaración. La palabra declaración es importante tener en cuenta, porque la declaración denota, transmite una idea de qué les suena a ustedes cuando uno dice es una declaración. Cuando alguien está declarando algo, ¿qué está manifestando? ¿Qué le suena? ¿Su postura? Su postura. ¿Y qué significa cuando uno declara su postura? Está haciéndonos saber qué, su Su intención. Voluntad. Su intención, su voluntad. Perfecto, Tamara, su voluntad. Cuando una persona declara algo, es una declaración. Si nosotros decimos, una persona está manifestando o está declarando o está haciendo una manifestación de su voluntad, lo que significa es que lo que está haciendo es conocer lo que siente, lo que quiere. Entonces es una declaración. Cada palabra de la definición tiene un sentido, ¿sí? Declaración. ¿Qué otra de las cosas importantes tiene el acto administrativo? Que es unilateral. Unilateral significa que emana de una sola de las partes, que emana solo de una parte. En este caso emana solo del Estado y nos va a servir para darnos cuenta y distinguirlo de los contratos. Los contratos son bilaterales o plurilaterales. Es decir, para una compra-venta hace falta un señor que compre y una señora o una señora que venda, ¿sí? Y que los dos se pongan de acuerdo
en una declaración de voluntad común, pero de más de una voluntad. Por eso que una de las grandes diferencias por las cuales podemos distinguir un contrato de un acto es que el acto es unilateral y el contrato es bilateral. Ya vamos a ir a ejemplo y ahí lo van a entender mejor. Después dice, en ejercicio de la función administrativa. ¿Se acuerdan de la primera bolilla cuando estudiábamos función administrativa, función legislativa, función judicial, función gubernativa, política? ¿Se acuerdan de eso? Que nosotros decíamos que la función administrativa, ¿quién la ejerce? ¿Se acuerdan? ¿Quién ejerce función administrativa? ¿El Poder Ejecutivo ejerce función administrativa? Poder Ejecutivo. El Ejecutivo. ¿El Legislativo tiene función administrativa? Sí, también. Sí, El también. Sí, Ejecutivo también. tiene mayor cantidad. Un ejemplo de función administrativa del Poder Legislativo. La remoción de los empleados. Por ejemplo, ¿sí? Hay uno de los chicos que justo no lo llegué a leer, pero no es así, a ver, ejecutivo, pero no puede ejercer. No, Mario, a ver, yo le pregunto nuevo, función ejecutiva, no estoy hablando de poder ejecutivo, ¿no? Función ejecutiva. A ver, el legislativo, en el poder legislativo, denme un ejemplo de función administrativa. Recién me decían nombrar un empleado. Otra. ¿Dar licencias? Por ejemplo, ¿sí? Elección de los integrantes de la Cámara, de la autoridad de la Cámara, muy bien, porque la función legislativa es la de dictar leyes, pero de comprar los útiles, las hojas, el papel, darle licencia a un empleado, designarlo, hacerle un sumario, toda esa función administrativa que se ejerce en el ejemplo que les estoy preguntando, en el legislativo. ¿El judicial tiene función administrativa? El Poder Judicial. Sí. Piensen bien. También. Denme un ejemplo. Lo mismo Sí, también. que se maneja claro, todo a nivel administrativo dentro del organismo. Las sanciones, los dictámenes dentro de la misma forma. Por ejemplo, en el caso de ahora, del COVID, el tema de las burbujas, todo eso fue más que nada administrativo también. A pesar de que fue una obra nacional. Perfecto. Entonces uno dice, ¿pero el Poder Judicial tiene función administrativa? Claro que sí. Obviamente que no es cuando dicta sentencia. Cuando dicta sentencia es función judicial, ¿sí? Ahora, cuando organiza las burbujas, los horarios, la división de quiénes van a la mañana y a la tarde, lo que determinan las normas sanitarias, lo que determinan el régimen de limpieza del edificio para mayor cuidado del tema COVID, cuando se le da las vacaciones a un empleado, cuando se compran libros para la biblioteca, eso es función administrativa. Entonces, volvamos a la definición de acto. Decíamos que es declaración. Ya sabemos que cuando decimos declaración, estamos hablando de voluntad, ¿no es cierto? Declaración unilateral. Queremos decir que es de una sola parte. No es como los contratos que necesitan dos. En materia de acto administrativo, basta con una sola parte. El Estado que está tomando decisiones. Efectuada en ejercicio de la función administrativa. Estamos viendo de que la función administrativa no solamente la tiene el Ejecutivo, sino que pueden haber actos administrativos dictados en el Poder Judicial, actos administrativos en el Poder Legislativo, actos administrativos en el Poder Ejecutivo. Incluso hemos hablado en su momento de lo que son los entes públicos no estatales, es decir, aquellos entes que si bien no pertenecen al Estado, una normativa le da atribuciones concretas, por ejemplo, para el ejercicio y control de la policía de la matrícula, por ejemplo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando ustedes se reciban de contadores, luego de los festejos, lo primero que van a hacer es ir a inscribirse en el Consejo Profesional, ¿sí? Para que le den la matrícula. La actividad que se realiza frente al Consejo en materia de matrícula es función administrativa. Ustedes dirán, pero el Consejo es el Estado. No es el Estado, pero tiene funciones públicas y puede dictar y dicta actos administrativos. ¿Mm?
Ahora, entonces, declaración de voluntad unilateral realizada por un órgano en ejercicio de la función administrativa. ¿Y qué más? Que produce efectos jurídicos individuales y en forma directa. ¿Mm? ¿Se acuerdan qué significaba producir efectos jurídicos? ¿Cuándo algo produce efectos jurídicos? Ese es bien simple, eso ya nos enseñaban desde el colegio. ¿Cuándo algo, algún fenómeno, algún proceso genera o produce efectos jurídicos? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, un poquito más, Tamara nos dice, exactamente, Tamara, cuando se crea, se modifica, se reconoce o se deja sin efecto un derecho o una obligación. ¿Mm? La creación de efecto jurídico es hacer nacer, crear, modificarse o extinguirse derechos u obligaciones. ¿Mm? Entonces, una declaración de voluntad unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales, es decir, de a uno, en forma directa. Es decir, que no necesita de otro acto para producir efectos jurídicos. ¿Sí? Ahí vimos toda la definición. Y díganme si no entienden alguna parte para que la volvamos a repasar. Declaración unilateral de voluntad realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales y en forma directa. Desde el punto de vista de la teoría, ¿hay algo que no entiendan? Pregunten. ¿Profe? Vamos a los ejemplos. Sí, adelante. ¿Por qué serían efectos jurídicos individuales? Porque ya vamos a ver que la otra... ¿Cuáles eran las 4 grandes formas que decíamos recién de manifestación de la actividad estatal? Yo les dije en la PISA, eran 4 grandes porciones. ¿Cuáles eran? Acto, hecho, reglamento y contrato. Bien. El acto, que es el que estamos viendo ahora, produce efectos jurídicos individuales. Y ya lo vamos a ver al reglamento, que la definición es idéntica a esta, idéntica, pero dice produce efectos jurídicos generales. ¿Sí? Un reglamento es una declaración de voluntad unilateral realizada por un órgano en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa. Entonces, vamos a ver que los reglamentos, que es otro tema, otra bolilla, un tema muy importante también de la materia, que son los reglamentos, son otra de las formas de actividad estatal, de exteriorización de la actividad estatal, pero se trata de actos de alcance general, no individual. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Empecemos con algunos ejemplos. Si ustedes el día que van a rendir el examen y yo les tomo el examen, una vez que termino el examen, ¿qué opciones pueden haber? ¿Qué opciones hay normalmente cuando termino un examen? ¿Qué creen? Aprobar o desaprobar, nos dice Julián. Muy bien. Hagamos de cuenta que ustedes dieron un muy buen examen, que seguramente es lo que va a pasar, estudiaron mucho. Yo les pregunté de punta a punta todos los temas y ustedes me dieron un examen fabuloso. ¿Qué tengo que hacer yo? Pensado con la materia, el tema que estamos viendo hoy. Tengo que tomar una decisión en qué sentido. Fíjense en el artículo 25 que estamos hablando. Tengo que emitir una declaración unilateral, porque yo no estoy negociando con ustedes. Dice aprobaron o desaprobaron, soy yo, es unilateral. ¿Mm? No estoy en un contrato con ustedes. Entonces yo tengo que decidir. Jesús dice poner la nota. Poner la nota está bien Jesús, pero antes de poner la nota, tengo que decidir, obviamente, tomar la decisión de si lo voy a aprobar o no aprobar. ¿Mm? Vamos a la hipótesis que decida, como dice Jesús, decido ponerle como nota un 9, porque el examen fue casi de 10, pero tuvieron algunas pequeñas cositas que habría que mejorar, entonces decido ponerle un 9. Eso es una declaración de voluntad,
mía, como órgano de la universidad, que produce efectos jurídicos individuales en cada uno de ustedes y directo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo los apruebo, si yo lo apruebo a Jesús, le pongo un 9 a él, ¿tiene efectos jurídicos? ¿Nació algún derecho a favor de Jesús o no? Desde el momento en el que yo lo aprobé. ¿Él tiene algún nuevo derecho incorporado a su conjunto de derechos, a su patrimonio? Sí, como nos dice Tamara, sí, como nos dice Mario. Claro que sí, porque a partir de ahí se produjeron efectos jurídicos, se produjo un efecto jurídico. Yo manifesté mi voluntad como profesor luego de evaluarlo y diciendo, este alumno cumple los objetivos, incluso los supera, y declaro con efectos jurídicos de que él aprobó la materia con 9. Significa de que ni yo ni nadie ya se lo puede quitar a eso, ni siquiera yo que le puse el 9. ¿Sí? Y él tiene ya a partir de ahora el derecho a decir, tengo derecho administrativo aprobado, no le podremos hacer rendir de nuevo esta materia, y es una materia menos para recibirse de contador, que ya le pertenece a él. ¿Sí? Entonces es una declaración de voluntad de un órgano, en este caso yo, en ejercicio de la función administrativa de profesor de la Universidad Nacional de Salta, que produce efectos jurídicos. Le hago nacer derechos a favor, en este caso, del ejemplo de Jesús, con efecto individual. Yo no le puse un 9 a todo el aula, no le puse un 9 a todo lo que se llama Jesús, no le puse un 9 a todos los alumnos de administrativo de este año, le puse un 9 a él, porque él dio un examen muy bueno que mereció esa nota. Por esa razón es efectos jurídicos individuales y directo. ¿Por qué directo? Porque una vez que yo le puse el 9 y lo cargué en el sistema, bueno, antes firmábamos libreta, ahora ya cada vez tenemos menos cosas con soporte de papel, pero una vez que yo le cargué la nota y se lo notifiqué, le hice saber a él qué nota tiene, a partir de ese momento se producen efectos jurídicos en forma directa, porque no hace falta de que otra autoridad de la facultad ratifique mi nota, no hace falta que el titular de cátedra ratifique mi nota, no hace falta que el decano ratifique mi nota, no hace falta que el consejo directivo superior ratifique la nota, no hace falta que el decano, el rector, ni nadie ratifique la nota. La nota que se le puso en el examen, que lo aprobó, produce efectos jurídicos en forma directa. Entonces, declaración unilateral, yo solo, no estoy negociando con nadie, yo lo escuché y yo solo decido ponerle 9, declaración unilateral de voluntad, realizado por un órgano en ejercicio de la función administrativa, en este caso un profesor, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Eso es un acto. Un ejemplo de acto es el que le acabo de dar del examen. Pero actos, hay miles de actos. Hay actos, pero uno desde que se levanta a la mañana hasta que se va a dormir, ve pasar enfrente a nosotros cientos o miles de actos por día. Y los actos son de múltiples y variadas características. Por ejemplo, una persona una empleada que se entera que está embarazada y bueno, ya se enteró hace un tiempo, entonces le pide la licencia que le corresponde por maternidad, por ejemplo. Él lleva los certificados, lleva todos los papeles y le otorga la licencia por maternidad. Otorgar a la señora o la señorita tantos días, desde tal día hasta tal día, bla, 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 por maternidad en cuadro y artículo tal. Es una declaración de voluntad unilateral realizado por el jefe de personal, que por un órgano en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos. Le hacen hacer en ella el derecho, y en el caso específico también de la maternidad, la obligación, porque la mamá tiene que ir la futura mamá tiene que ir también a descansar, no es optativo, de acuerdo a la legislación, pocos días antes del parto, tiene la madre que ir a descansar, no lo puede hacer trabajar. Y que produce efectos jurídicos individuales y en forma directa. ¿Sí?
Hay otro ejemplo, una persona que se pasa un semáforo en rojo y lo vio un policía de tránsito. Y viene el policía de tránsito, lo detiene y le hace la multa. Es una declaración de voluntad unilateral realizada por un órgano, en este caso el policía de tránsito, que produce efectos jurídicos individuales. El señor que se pasó el semáforo en rojo, efectos jurídicos para él, y consistente en tener que pagar seguramente una multa, y en forma directa. No hace falta que le ratifiquen nada. La designación por parte del gobernador de un ministro, la designación de un secretario de Estado por parte del presidente, son también ejemplos de actos administrativos. Es decir, me entró como una llamada. ¿Me siguen escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Ah, me había entrado como una llamada, la rechacé y pensaba que se me había cortado. Bueno, ¿me van siguiendo con lo que es un acto administrativo? ¿Lo están entendiendo? Sí. Sí, Bien. sí, profe. Entonces recuerden que los actos, ahora que ya hemos tenido algunos ejemplos y hemos trabajado sobre esta primera parte del artículo 25, recuerden que los actos entonces son declaraciones. Ahora ya vamos a empezar a entender cada palabra. Declaraciones unilateral de voluntad realizado por un órgano que está ejerciendo la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales y en forma directa. Ya con estos elementos que acabamos de hablar, lo podemos distinguir de las otras figuras de la PISA, ¿sí? Al acto lo podemos distinguir del hecho. ¿Qué es un hecho? Un hecho es un acontecimiento, un hecho es algo que pasa. ¿En qué se diferencia fundamentalmente un acto de un hecho? ¿Qué me pueden decir de eso? ¿En qué se diferencia un acto de un hecho? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál pueden creer ustedes que es la diferencia entre un acto y un hecho? La voluntad. Exactamente. Denme un ejemplo de un hecho. La ambulancia choque a alguien. Bien, un accidente de la ambulancia que choca con alguien. Bien. Ese es un hecho humano, ¿sí? ¿Qué otro hecho podemos encontrar? Así pensemos en hechos, hay millones de hechos. Un terremoto. Un terremoto, el volcán este que está ahí donde en la isla Canaria, que está, no sé si lo vieron en la tele, que está tapando media isla, que quemó un montón de casas, es un hecho, en ese caso, hecho de la naturaleza, ¿sí? Otro hecho. ¿Qué pasó Una esta sentencia mañana? a alguien. ¿Cómo, perdón? Una sentencia. No, ¿por qué no una sentencia? Porque ya sería más como un acto, ¿o no? Primero No. que sería un acto, pero además un acto de qué naturaleza, ¿se acuerdan? Que cuando hablábamos de actos decíamos que son en ejercicio de la función Administrativo. administrativa del acto, ¿sí? Y la sentencia es un acto en ejercicio de la función judicial. Judicial. Jurídico. Entonces, una sentencia no sería un hecho. Sería un acto judicial. O algo Sería así. un acto, exacto, sería un acto de naturaleza judicial. Por eso, si yo les pregunto, ¿una sentencia sería un acto administrativo? Y ustedes me tienen que contestar no, porque el acto administrativo, de acuerdo a la definición del 25 que vimos con el profesor el otro día, nos habla de actividad en ejercicio de la función administrativa. Y dictar una sentencia no es administrativo, es judicial. O ustedes podrían decirme una ley. No, una ley no, porque una ley es ejercicio de la función legislativa, ¿sí? Pero bueno, hablamos primero de los hechos entonces. Los hechos son acontecimientos, son sucesos, son cosas que pasan. Los hechos pueden tener consecuencias jurídicas o no tener consecuencias jurídicas. Recién decíamos que las consecuencias jurídicas aparecen en qué casos, qué pasa, cuándo hay consecuencias jurídicas, es lo que dijimos hace un ratito. Cuando
nacen, Se crea o se se crean. extingue en relaciones jurídicas. O extingue un derecho o una obligación. Exacto. Entonces, pueden haber hechos que no generan consecuencias jurídicas, ¿sí? Que no producen efectos jurídicos. Fíjense, mientras yo les estoy hablando, me saco los anteojos y sigo hablando. ¿Es un hecho que yo me haya sacado los anteojos? Sí, es un acontecimiento fáctico. ¿Ese hecho de haberme sacado los anteojos produce efectos jurídicos? No. ¿Hace nacer, modificarse o extinguirse No. derechos o obligaciones? No, No. es un hecho que no tiene ninguna trascendencia jurídica, para nada, ¿sí? Pero también hay hechos que sí producen trascendencia, que sí tienen trascendencia jurídica, que sí producen fenómenos jurídicos. Esta mañana cuando se levantaron, ¿vieron algo anormal de lo que pasa normalmente a las mañanas o no? Sí, ¿Qué pasaba? no había electricidad. No había Va, electricidad. en varios barrios, en el mío sí. En varios barrios no había electricidad, sobre todo en el centro, ¿sí? Centro y creo que algo de la zona sudeste, por ahí. En donde vivo yo sí había luz, pero gran parte de la ciudad estaba sin luz. El servicio de energía, de distribución de energía eléctrica, es un servicio público, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a ver. Pues no hemos visto todavía el servicio público con ustedes, ¿no? Con el grupo de licenciados, creo que ya lo vimos. El servicio público es algo que nosotros estamos acostumbrados a que funcione. Esas son las cosas que son a veces medio ingratas del mundo de los servicios. En el mundo de los servicios uno se entera que algo anda mal cuando se quejan, mientras que cuando están funcionando bien prácticamente uno ni se entera. Y es así, o sea, el que presta servicio tiene que aprender eso, de que cuando la gente no se queja es porque está haciendo bien su trabajo. Porque uno no se levanta todos los días y dice gracias por tener luz, gracias por tener agua, gracias porque los teléfonos funcionan. Uno se acuerda de que no tenemos energía eléctrica cuando no hay. Uno se acuerda que el teléfono funciona mal cuando funciona mal. Cuando funciona bien, estamos acostumbrados, ¿sí? Pero bueno, se decía, por lo menos lo dijeron por todas las radios, de que, ¿escucharon ustedes por qué se cortó la luz hoy? Por un gato, dice. Ajá, sí. Por un gato de 4 patas, dicen que era, que entró, un gatito que entró en un lugar de un transformador y generó un cortocircuito. Hizo salir 2 transformadores del régimen, o sea, rompió 2 transformadores el gatito, que pobrecito se murió además. Eso es que, desde el punto de vista jurídico, es un acto, un hecho, reglamento, Es un o hecho. contrato. Un hecho. Es un hecho. De hecho, ¿Y ese hecho produce efecto jurídico? Sí. sí, Sí. ¿En porque qué produce consiste? daño. Sí. Estoy de acuerdo, sí. ¿Qué efecto jurídico produce? Puede producir daños y perjuicios en fábrica o en productos alimenticios, en algunas cosas de ese tipo. En la misma Perfecto. vivienda. Perfecto. ¿Y qué obligación hace surgir al toque en cuanto los generadores dejaron de funcionar? ¿Qué obligación creen que se activa al instante ahí? La de devolver el servicio. Exactamente, la de devolver el servicio. Es decir, se produce el hecho, el pobre gatito se mete donde no se tenía que meter, se electrocuta y hace saltar unos transformadores. Ese hecho es un hecho con consecuencias jurídicas, es decir, es un hecho que produce consecuencias jurídicas. ¿Y en qué consiste la primera? En que activa el contrato de distribución y de transporte de energía, en el que dice que tienen que restablecer el servicio en tantas horas y si no poniendo equipamiento de emergencia hasta tanto puedan volver con normalidad. Entonces se activa el contrato, se activa la obligación de garantizar la continuidad de la prestación del servicio, ¿sí? Nace en nosotros el derecho a tener el servicio regular de energía eléctrica y en las empresas prestadoras del servicio la obligación
de brindarlos con regularidad. Así que fíjense lo que genera el accidente del gatito, que hace un tiempo atrás pasó algo similar con un tucán. Pobre pajarito también, generó algo parecido a esto y también quedó se murió el pajarraco electrocutado. Esto, ¿qué pasaba si el gatito entraba al lugar de los transformadores y salía sin generar todo este problema? ¿Se trataría de un hecho que el gato haya entrado al lugar de los transformadores? Sí, Sí. es un hecho. Es un hecho, fue un hecho, entró el gatito. Ahora, ¿el hecho generó efectos jurídicos? No, porque no pasó nada, digamos. O hagamos de cuenta de que le dio, exacto, como dice Tamara, sin consecuencias. No generó efectos jurídicos. Capaz que hasta le puede haber dado una patada de energía, pero no se cortó nada, el gatito ni se murió y se fue asustado y nada más. Podría haber sido un simple hecho que no produce ningún tipo de consecuencia. Bueno, también vimos recién entre los ejemplos que los hechos pueden ser hechos del hombre o hechos de la naturaleza. Puede ser la erupción de un volcán, puede ser un terremoto, puede ser la crecida de un río, puede ser un rayo, ¿sí? Esos son hechos de la naturaleza que pueden o no producir efectos jurídicos. Y también hay hechos del hombre, como uno de los ejemplos que decían ustedes recién, que, por ejemplo, un vehículo, una ambulancia de un hospital que se produce un accidente, hagamos unos chiquititos, hacen marcha atrás en la playa de estacionamiento y le rompe la óptica del auto de algún amigo de ustedes o de algún cliente de ustedes, o el auto de nosotros mismos que tengamos estacionado. Esa maniobra que nos rompió el foquito de adelante de nuestro auto, es que, ¿cómo lo identifican ustedes? Es un hecho jurídico que produce efectos jurídicos causados por el hombre, ¿sí? Y si además interviene el Estado, le pondremos de naturaleza administrativa. Porque si el auto era particular mío, yo hice marcha atrás y le rompí un foquito del auto de ustedes, tenemos un hecho del hombre que produce efectos jurídicos, pero es privado. Será entre el auto de ustedes y el auto mío, ¿sí? Mi obligación de arreglarle el foquito y punto. Ahora, si yo soy policía y estoy manejando un patrullero y hago lo mismo, vamos a tener un hecho de naturaleza jurídica que produce del hombre, pero de naturaleza administrativa, porque es un vehículo del Estado. Profe. ¿Lo va siguiendo esto? Sí, yo tengo una consulta. Por ejemplo, Adelante. también en el caso de que se produzca un accidente en la calle por una calle rota, digamos, que no arregló la municipalidad, también tendría consecuencias la función administrativa. Sí, totalmente, totalmente. Porque la responsabilidad no solo es por la acción, sino también puede serlo por la omisión, ¿sí? Hay comisiones por acción y comisiones por omisión. Cuando hay una obligación de actuar y no se hace, nos encontramos frente a una omisión. Entonces uno puede generar el daño por haber hecho algo o por no haber hecho algo. Así que, por supuesto que hay que saberlo plantear bien, hay que saberlo probar bien, pero perfectamente puede haber una responsabilidad estatal o una responsabilidad privada por el hecho de por una omisión. No sé si vieron ustedes cómo ahora está cada vez se impone más en nuestro país, en nuestra provincia, los cartelitos de cuidado con el escalón, los cartelitos de piso húmedo cuando están limpiando. Sobre todo uno lo ve en los negocios grandes. No sé si en el shopping vieron cuando están la gente limpiando, que ponen como unos triangulitos amarillos que dicen piso mojado. No sé si lo vieron. Bueno, eso hay en otros países, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que ya hay unos cartelitos que decían wet floor, o sea, piso mojado. ¿Para qué? Para avisarles de que tengan cuidado, porque si se caen ahí, va a ser responsabilidad de institución. Si están en un hospital público, del hospital público, si están en un shopping, del shopping, si están en una galería comercial, de esa galería comercial.
O las marcas estas de cuidado con el escalón, o presta atención al escalón, o los lugares bajos, lo que les marcan arriba a la altura para que uno no se golpee. Son todas figuras que tienen por objeto evitar que se genere un daño, y para eso tratan de avisárselo, ¿sí? Señalizarlo lo más claro posible para evitar que se genere un daño, que se produzca el hecho dañoso, ¿sí? Entonces, con el tema de los hechos, quiero que lo tengan bien claro. Hechos son acontecimientos fácticos, son cosas que pasan, ¿sí? Esas cosas pueden ser de la naturaleza o del hombre, y pueden generar Profe, o no disculpe. generar efectos jurídicos. ¿Sí? ¿Me preguntaban algo? Sí, profe. El hecho, o sea, el tema este de la pandemia también entraría como un hecho. Hay personas o instituciones que están tratando de reglamentar el tema de no la vacuna, o si se pusieron la vacuna les fue mal, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo quedaría ahí? ¿Quién intervendría? ¿Y qué tipo de naturaleza sería? ¿Hay un doble juego ahí? ¿Jurídico, administrativo? ¿Cómo Bueno, quedaría? la pandemia es una pregunta bien difícil de responder, porque son tantas, casi diríamos infinitos los supuestos que podemos imaginar, ¿sí? Eh, pero obviamente se produjo un fenómeno sumamente excepcional que se da cada muy poco año, o sea, hay generaciones de gente que nunca vio una pandemia, se da generalmente cada 100 años, ciento y pico de años pasa algo parecido, pero lo que pasó en esta oportunidad que nos tocó vivirla a nosotros, que nos está tocando vivirla a nosotros, es única. Transmitida en vivo a nivel mundial, contando las víctimas por online, por los televisores y las computadoras. Creo que vivimos un fenómeno único que nos tocó a nosotros ser testigos de esto. Y fundamentalmente, bueno, también la ventaja de lo que son los avances de la tecnología y la posibilidad de acceder a la vacuna, de acceder a respiradores, de acceder a hospitales que achican esta semejante desgracia, achican sus consecuencias de una manera muy importante. Hay pandemias en las que moría un 40%, hasta un 50% de la población de determinados lugares. O sea, lo que nosotros estamos viviendo hoy, más allá de las penas y las desgracias que tuvimos que pasar muchas familias y amigos y todo, estamos hablando de que en menos de un año ya estaban apareciendo las primeras vacunas, ¿no? Así que hay un libro sobre el COVID que me tocó a mí coordinar junto con el doctor Rodolfo Barra, él me pidió a mí, y escribimos ahí sobre el COVID. Si a alguno le interesa leer alguno de los artículos o el artículo mío en ese libro, lo que concretamente digo ahí es que en la época de pandemia vemos las cosas más miserables del hombre surgir hacia afuera, pero también vemos la creatividad del hombre, lo mejor, también surge lo mejor, así como surge lo peor, también surge lo mejor. Surge la solidaridad, surge la consecuencia de la amistad, la consecuencia de los avances de la ciencia. Ahora bien, la responsabilidad del Estado, que es la pregunta que estaba diciendo, que aparte es un tema también de derecho administrativo, es un tema que va a haber que estudiarlo, va a haber que trabajarlo con mucha delicadeza, porque, por ejemplo, cuando uno ve en los medios, en la televisión, vieron que hoy se hablaba de... ahí se me cierra esto. Hoy se hablaba de que la ANMAT, que es la agencia reguladora de la medicina en Argentina, había autorizado la utilización de la vacuna Sinopharm en menores de edad. No sé si escucharon eso hoy. Eso significa que el Estado dictó un acto mediante el cual autoriza el uso
de esa vacuna en una población especialmente determinada, que es la de los niños. Es una decisión que puede generar consecuencias. Puede generar consecuencias muy positivas o consecuencias negativas. Pero claro que en un fenómeno como el de la pandemia se pueden generar fenómenos de responsabilidad. Y digamos que los márgenes de error en una cosa en un fenómeno como el que estamos viviendo son incluso más grandes, ¿sí? No hay tiempo para hacer todas las pruebas, no hay tiempo que esperar para sacar todas las conclusiones. Hay veces que hay que tomar decisiones rápidas. Entonces, claro que puede haber, y seguramente va a haber muchos planteos de responsabilidad en materia de esta pandemia que nos está tocando vivir en estos días. Y está muy buena la pregunta, porque esto es parte también del derecho administrativo, que es un régimen de emergencia. Vivimos un régimen de emergencia con la pandemia, vamos a tener en juego también funciones activas, vamos a tener en juego funciones de fomento, vamos a tener en juego la posibilidad de responsabilidad estatal. Entonces, todos los temas estos que estamos charlando hoy y que surgen como consecuencia de la pandemia están íntimamente relacionados con esta materia que estamos estudiando ahora. ¿Les quedó la idea de hecho? ¿Les quedó la idea del hecho? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo se diferencia del acto? ¿Le quedó la diferencia? El hecho es un acontecimiento fáctico que puede ser del hombre o de la naturaleza, que puede producir o no producir efectos jurídicos y que puede ser o no administrativa. Ese es el acto. El hecho. El acto, declaración unilateral de un órgano en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y en forma directa. ¿Y es que se diferencia de los reglamentos? Los reglamentos les dije que el concepto es el mismo del 25. Declaración unilateral de voluntad realizada por un órgano en ejercicio de la función administrativa, pero la diferencia está en que produce efectos jurídicos en forma general y abstracta. También directa, pero es general. Ahí se diferencia el acto del reglamento. ¿Qué quiere decir que sea general? Las normas pueden tener efectos individuales, para ejemplo, para efectos sobre Nelson, sobre Juan, sobre Cristina, ¿sí? O pueden tener efectos generales que no son sobre Juan, Nelson o Cristina, es sobre todos. Yo les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes lo entiendan con mayor claridad. ¿Fueron alguna vez a alguna pileta de algún club, al balneario del casino del barrio Samena o al balneario de la Plaza Alvarado? ¿Fueron alguna vez? ¿O de algún club para meterse en la pileta? Cuando van a meterse a la pileta, van a encontrar algunos carteles. Algunos carteles en los que dice, por ejemplo, previo al ingreso a la pileta deberá darse una ducha. Esa norma ¿es un acto administrativo? Sí. ¿Qué creen? ¿Por qué sí? No, ¿Por qué no? es un reglamento. Es un reglamento de la institución. Muy bien. ¿Por qué? Es general para todos. Porque es general. No le dice a Juan, a Pedro o a Diego. Dice a todas las personas que quieran entrar a la pileta, se va a tener que dar una ducha. No se refiere a nadie de manera individual. Se refieren a todos los que se pongan en esa posición, a todo aquel que quiera entrar a la pileta, ¿sí? Todo el que quiera entrar a la pileta deberá darse una ducha. Otros carteles que uno ve en los balnearios, en los clubes, en las piletas, en el que dice prohibido correr alrededor de la pileta. ¿A quién le está prohibiendo? A todos, ¿sí? Cualquiera que corra alrededor de la pileta está faltando a la norma. No se refiere a una persona en particular, no dice que Juan no corra, no dice que María se quede quieta.
Lo que está diciendo es que nadie, ninguna persona general y abstracto corra alrededor de la pileta para evitar que se resbale y se caiga, ¿sí? Esa es la idea. Si hay otro cartel en el que dice, para el ingreso a la pileta deberá pasar por la revisación médica. ¿Eso qué norma, qué naturaleza tiene esa revisión médica? El deberá pasar por la revisión médica, esa norma. ¿Reglamento o acto? Es un reglamento. Reglamento. Bien, bien. Y voy al médico y el médico me revisa, que generalmente revisan los dedos del pie, no sé si alguna vez fueron ustedes. Son 2 minutitos o menos en el que el médico del club o del lugar dice, a ver, uno saca la zapatilla y mira generalmente los dedos del pie. Y me dice, usted está bien y usted puede entrar a la pileta y me da el carnet. ¿Eso qué es? Un acto. ¿Acto? ¿Por qué? Es individual Porque él ya me da el permiso. y es el A mí. que tiene Va dirigido a alguien en especial. de forma individual. Exacto. El carnet por el cual me autorizan a entrar a la piscina, a la pileta, es individual. Me están autorizando a mí. Me revisaron a mí el médico y el médico me dijo de que yo estoy en condiciones de entrar a la pileta. Y ese carnecito que tengo yo para entrar, eso es consecuencia de un acto administrativo. Para cumplir con un reglamento que dice que para entrar a la pileta tengo que tener un permiso o tengo que tener un certificado de que estoy sano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo uno es un acto y otro es un reglamento? El reglamento son las normas generales y abstractas en las cuales uno puede entrar, uno puede ponerse en esa posición y ahí debe cumplir con la norma. Debe cumplir con la norma reglamentaria. Los reglamentos entonces se parecen, son de naturaleza administrativa los reglamentos, pero si uno se pone a analizarlos, se parece mucho a qué le suena que parecen los reglamentos. ¿A qué se parecen los reglamentos? ¿Qué otra norma general y abstracta ustedes conocen, que son más famosas incluso? ¿Cuál es la norma general y abstracta pero por definición, digamos, prácticamente? La Constitución. Esa es la más importante, ¿sí? La Constitución y las leyes, ¿sí? Una ley, bien Sandro, una ley. La diferencia entre la ley y los reglamentos está dado en que la ley es el resultado del ejercicio de la función legislativa, ¿sí? Y los reglamentos son ejercicios de función administrativa. Cuando hay que limitar derechos de naturaleza constitucional, solamente se lo puede hacer a través de ley y no de reglamento. Los reglamentos tienen una jerarquía para limitar el ejercicio de la libertad de las personas de menor intensidad, ¿sí? Los reglamentos ya lo vamos a ver en el momento indicado del programa, pero los reglamentos que vamos a encontrar son los reglamentos de ejecución, los reglamentos delegados, los reglamentos autónomos y los reglamentos de necesidad y urgencia. Eso último, bastante importante, sobre todo para las épocas especiales como la que estamos viviendo ahora, en lo que tienen una naturaleza más legislativa que administrativa. Pero el tema de hoy no son los reglamentos, sino son los actos administrativos. Entonces ya estamos pudiendo distinguir acto de reglamento y de hecho, ¿sí? El hecho no es lo mismo que el reglamento y no es lo mismo que el acto. ¿Estamos? ¿Están entendiendo dónde está el acto? Nos falta uno solo de la pizza. De la pizza nos está faltando solamente ¿cuál? A ver si se acuerdan. Contrato. El contrato. Nos está faltando solamente el contrato. El contrato, ¿quién me puede decir o qué se acuerdan ustedes que es un contrato? Un acto bilateral. Fundamentalmente, ¿sí? Fundamentalmente. Pero yo acá les voy a contar una cosita que hagamos un pequeño paréntesis de la clase de menos de un minuto. Todos podemos inventar definiciones. No es obligatorio utilizar las definiciones que nos enseñan
los profesores y los libros. Todos podemos inventar definiciones. Lo que tenemos que tener cuidado al momento de inventar definiciones es que el concepto quede bien descrito. Yo tenía un profe que nos daba un ejemplo que a mí se me quedó siempre bien grabado. Él decía, vamos a definir a un perrito de peluche, ¿sí? Que es un perrito caniche, no de peluche, perrito caniche. ¿Se ubican ustedes el perrito caniche, no? Eso ruludito. Sí. Bien. Entonces, vamos a definirlo. Ya todo lo tienen en la cabeza el perrito caniche, ¿no? Yo soy el alumno, ustedes son los profesores. Vengo yo y le digo, bueno, se trata de un animal. ¿Aprobé? No. Pero ¿no es un animal? Sí, pero está media, profe. La definición bueno, o la palabra que entonces, usted nos dé no, está pero media. deme otra oportunidad. No, no. Animal de 4 patas. ¿Aprobé? Para mí No, sí. ¿Pero no no, tiene porque 4 patas? Tiene 4 No patas, tiene. pero puede ser más concreto aún. O sea, Eh, cualquier perro es Ah, un animal de animal cuatro de patas, 4 digamos. patas, animal de 4 patas que ladra. ahí puede ser. Llegamos a 4. ¿Con eso No, llama porque 4? estamos hablando específicamente de Rascuñando, perros. profe. Aprueba pero puede ser rascuñando. cualquier perro. A ver, acá la contadora es más complicada, ¿eh? Si puede ser un perro de 60 kilos o un perro de 2 kilos, o sea, no sabemos todavía. Exigente. Es más exigente, entonces es un animal pequeño de esfuerzo. 4 patas que ladra, es blanco, ruludito y chiquitito. O tiene O sea, 10. y ya hay 2 o 3 razas ahí, sí, ¿no? O sea, ojo, que si hay alguien que sabe Claro. mucho del tema, dirá, che, hay como 5 perros con esa característica, pero más o menos. Por eso, cuando uno le dice, por ejemplo, ¿qué es un contrato? Entonces me dicen, es un acuerdo bilateral. Es lo mismo que decir, el perrito caniche es un animal. Porque si yo quedo con ustedes, juntarme a comer un asado este viernes, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Pero no es Sí. un contrato. Pero no es un contrato. Entonces, ojo, ustedes pueden decir la definición como más les guste, pueden inventar definiciones mejores que las de los profesores. La ciencia evoluciona porque los alumnos van saliendo cada vez mejores y mejores que los profes. A mí me encantaría que ustedes sean 1000 veces mejor que yo. Entonces empiecen a animarse a superar lo que yo les digo. Pero nunca se olviden de que el que está escuchando necesita que ustedes les digan que estamos hablando de un caniche, porque si no se quedan cortos. ¿Qué sería un contrato? Un acuerdo. Un acuerdo bilateral donde se expresa la voluntad. ¿De ambas partes? Bajo un acto administrativo. No, acto administrativo es individual, acuérdense. Bajo un contrato. Con efectos jurídicos le podríamos agregar. La definición no podemos poner la misma palabra que estamos definiendo. Podríamos, así agregando lo que decía la compañera, podríamos decir que es un acuerdo de ambas voluntades que tienen ambas partes. No Bien. sé. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero si quedamos en Nación un asado este viernes, es un acuerdo de ambas partes. Agregamos el efecto jurídico. Podemos decir lo mismo que el acto, solo que ahí ya me está gustando. Es una declaración bilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos de ambas partes en forma directa. Ahí está bastante mejor, ¿sí? Bastante mejor. Ya tiene el 10, profe. Sí, wow, no, es 9, porque tendríamos que decir bajo un régimen, después ya lo van a ver más adelante, bajo un régimen exorbitante, pero está bastante bueno, ¿sí? 9.50. ¿Por qué? Porque me dio los elementos como para saber de que estamos hablando de un perrito caniche, ¿sí? Si no, nos quedamos con acuérdense siempre el del asado. Acuerdo de voluntades, pero siempre pasa lo mismo. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades. Y uno le dice, ¿y qué más?
que está mal lo que estoy diciendo? No, no está mal lo que está diciendo, pero hay millones de acuerdos de voluntades que no son contratos. Bueno, está bien, un acuerdo de voluntad entre dos o más personas. Sí, está bien, pero ¿qué más? Ah, que está mal lo que dije y empezamos. No está mal, está incompleto, ¿sí? Está incompleto. Entonces, no tienen que quedar 100.000 opciones de lo que yo estoy diciendo. Las definiciones significa, el secreto de manejar bien las definiciones es irle agregando datos e ir agregándole datos a la definición que nos permite ir achicando, 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 hasta que con lo que decimos con las palabras nos permite a nuestra imaginación cerrar cerrar todas las puntas y tener la idea en la cabeza. ¿Entendieron esto? Si les queda esta idea, les va a servir para esta materia y para todas. Con las definiciones, más que de memoria, hay que pensar. Entonces, en los contratos lo que tenemos es un acuerdo de voluntad común entre dos o más personas que tienen con una intención reglar derechos y obligaciones. Uno de ustedes dijo recién que genera efectos jurídicos. Esa es la clave. Es un acuerdo de voluntad que hace nacer, modificarse o extinguirse derechos y obligaciones. Cuando yo le digo, nos encontremos a comer un asado este viernes, no estoy generando derechos y obligaciones. A lo sumo quedaré mal, quedaré como un antipático, como un maleducado, pero no como un incumplidor jurídico. ¿Me explico? Puedo tener hasta una sanción social, que muchas veces las sanciones sociales son hasta más fuertes que las jurídicas, pero no estaremos frente a un contrato. Para que haya un contrato, tenemos que encontrarnos frente a una obligación que haga nacer, modificarse, o frente a una circunstancia que haga nacer, modificarse o extinguirse derechos y obligaciones, y a las cuales las partes se someten como si se estarían sometiendo a la misma ley. Profe, sí. no entendí lo que dijo de sanción social. ¿Un ejemplo me podría dar? Las sanciones sociales son muchas. A ver, en nuestra sociedad, te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta siempre remarcarlo, porque para mí es una gran cosa que ha pasado. Ustedes en su gran mayoría son chicos y no lo entienden entero lo que yo voy a decir ahora. Pero hace 15 años atrás, 20 años atrás, en Salta se fumaba en todos lados. Yo no sé si alguno de ustedes, alguno que son un poco más grandes, se acuerda de esa época. En todos lados se fumaba. Uno entraba en un hospital y estaban fumando. Uno entraba a un restaurante y estaban fumando. Uno entraba a una confitería y estaban fumando. Uno iba al cine y estaban fumando. Los profesores daban clases fumando. Los alumnos fumaban en el aula mientras escuchaban clases. Y si alguien le pedía que apague el cigarrillo, ¿quién creen ustedes que era el antipático hace 20 años atrás? El antipático era el que no fumaba y le pedía al que fumaba que apague el cigarrillo, ¿sí? El que reclamaba, como nos dice Tamara, era el mala onda, y la víctima era el que le pedían que apague el cigarrillo o que vaya a fumar a otro lado. Bueno, se dictó una normativa en el nivel mundial, pero Salta lo siguió a eso y llegó al tema este del 100% libre de humo en distintos lugares. Todo el mundo decía, nadie lo va a cumplir, no va a haber tantos policías para hacer tantas multas, la gente no hace caso, no va a aprender. Y con el paso de los años nos fuimos dando cuenta de que al revés de lo que pensábamos. La gente empezó a ser respetuosa del fumar en lugares cerrados, y se dio vuelta esta lógica. Hoy el desubicado es el que prende el cigarrillo, no el que le pide que lo apague. Y no hace falta llamar a un policía, y no hace falta hacer un lío ni un escándalo jurídico para que una persona no prenda el cigarrillo o lo apague si lo prendió. Porque ¿qué sucede? ¿Alguno de ustedes fuma al día de hoy? Sí. ¿Qué sensación tenés? El que me dice sí, ¿qué sensación tendrías de prender hoy un cigarrillo en un aula
no podemos nosotros ir todavía porque esperemos que ya pronto podamos volver a las aulas físicamente. ¿Vos prenderías un Nada, cigarrillo en el aula hoy en de día? por sí ya es una falta de respeto hacia el profesor que está dando la clase, digamos. Esa es la En- concepción actual. Actualmente, claro. Actualmente. Me dirán, no, bueno, hay un cartel que hay una prohibición jurídica. Estoy de acuerdo porque hay veces que hay normas jurídicas que coinciden con las normas sociales, pero uno no lo hace por miedo a que venga el decano y le aplique una sanción. No prende el cigarrillo dentro del aula porque lo que el compañero, hasta el más amigo que uno pueda tener al lado, te va a decir, che, por favor, espera un poquito, préndelo cuando salgamos, o anda a fumar afuera. ¿No les pasaría así? Entonces, ¿por qué uno no hace determinado tipo de conducta? Porque no por miedo al reproche jurídico, no el miedo al reproche por el incumplimiento de la norma, sino fundamentalmente por un reproche social. El reproche social es un reproche sumamente poderoso, es un reproche muy, muy fuerte, que muchas veces nosotros no le tomamos el peso que tiene al reproche social, pero, o hasta incluso diríamos a la presión social más que al reproche. ¿Sí? Sería como cuidar nuestra imagen más que nada, profe. O sea, no hacer algo así porque sabemos que está mal y que frente a muchas personas nos van a ver mal y entonces vamos a quedar muy mal nosotros. Cuidar nuestra Exacto, imagen. y uno no quiere quedar mal, no quiere estar incómodo y no quiere incomodar. Entonces, y hasta por cuestiones de moda, miren, le voy a dar un ejemplo. Hay algo que prohibiría en Salta a los varones ir a tomar clase a la facultad con pollera escocesa. Estoy hablando de moda, ¿no? No estoy hablando de opciones de otro tipo, de moda nada más. ¿Ustedes se imaginan a los changos en Salta yendo a clase vestido con pollera escocesa? No. ¿Hay algo que lo prohíba? No. ¿Y por qué no lo usan? Y porque no es la moda de acá. No es la moda de acá. En Escocia, lo más probable es que vayan a clase así y nadie ni los mire. Lo van a ver como normal, digamos. Eh, Mientras que acá no. Entonces, ¿por qué yo no voy a darle clase también con una pollera escocesa? Y porque no se usa. Y si lo llego a usar, puedo sentir yo como una especie de reproche social, si me matarían de risa ustedes, a la verdad. Entonces, hay gente que estas cosas no les importa, son ejemplos que estoy dando, de que puede haber determinados tipos de presiones sociales que no tengan nada de malo, digamos, pero que producen el hecho de vivir en sociedad, genera determinados tipos de comportamientos que se vuelven obligatorios socialmente, sin una norma que lo genere. ¿Mm? Pero hay veces también que tenemos la norma más el reproche social. Y ahí es cuando las normas se vuelven más fáciles de cumplir. No sé si lo habrán podido apreciar ustedes, pero a medida que otro ejemplo que me gusta dar a mí, no sé si habrán visto ustedes que los chiquitos en las escuelas cada vez vienen más ecológicos, no sé si se dieron cuenta. Los padres, los abuelos, tiraban la basura por la ventanilla del colectivo, la ventanilla del auto. Nuestros padres, nuestros abuelos fueron formados menos en lo que es el cuidado de la basura. Ahora yo delante de una hija mía llego a tirar basura en la calle, me hace que me pare para levantarla. ¿Por qué? Y bueno, porque hubo toda una educación, hubo todo un proceso en este último tiempo en el que se enseñó un mayor respeto hacia la ecología, un mayor respeto hacia los vecinos, sí, para no hacer mugre. Este tipo de cosas va generando, además del reproche legal que ya estaba, como dice Sandra, mi hijo me enseña, a mí me pasa exactamente lo mismo. Lo que está diciendo Sandra, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y les digo, no solo con los temas ecológicos, con temas de género, con un montón de temas, mis hijas chicas me enseñan a mí cosas que yo tengo a veces el cerebro, que trato de tenerlo lo más actualizado posible, pero hay veces que uno hace un comentario quizá tonto, un Con el comentario vocabulario, ingenuo. ¿Perdón? con el vocabulario también digo, profe. Sí, con el vocabulario, o a veces uno hace un comentario que puede sonar involuntariamente machista y viene mi hija chica y me dicen, eso no se dice así, papá, por ejemplo.
Y uno va aprendiendo, esas son las normas de control social, ¿sí? Esas normas de control social son importantes y muchas veces son más estrictas y que se cumplen más que la del reproche jurídico. Y si las dos van juntas, ni hablemos. Otro ejemplo simpático, y ya pasamos el tema. Habrán visto ustedes, sobre todo para los que manejan, los que no manejan quizás no lo adviertan tanto. ¿Vieron en Salta cómo se están cumpliendo con las rotondas? Que los que están girando tienen prioridad. ¿Lo advirtieron a eso? Sí, profe. Eso le pasa a los que manejan, a los que no manejan no van a saber ni de qué estamos hablando. Pero en Salta nunca se cumplieron las rotondas, nunca se cumplió con la prioridad del que está girando. Pero bueno, la municipalidad se puso en el trabajo de poner unos carteles que dice usted no tiene prioridad al que está entrando en la rotonda, y la gente se empezó a acostumbrar que el que gira tiene prioridad, y hoy en día uno se quiere meter en una rotonda y el bocinazo que se come es tremendo si uno quiere meterse a cortar la rotonda, y los que están atrás no te empujan porque saben que tenés que esperar. Es decir, esto es todo parte de una sociedad que a mí me genera cierta esperanza de ahora en adelante, porque veo de que hay muchas cosas que están mejorando, falta muchísimo todavía, obviamente, ¿no? Pero este tipo de comportamiento jurídico con lo social está demostrando que tenemos una sociedad con ganas de evolucionar, es la sensación que tengo. Bueno, entonces tenemos acto, hecho, reglamento y contrato distinguibles de manera clara. ¿Tienen algún problema para distinguir estas cuatro figuras? Si tienen, pregunten. A mí me gusta aprovechar las clases para hablar de ejemplos, para explicarles las figuras centrales, porque después tenemos muy buenos libros. Tenemos armado la plataforma Moodle para que puedan entrar y ver archivos, artículos, está el manual de la cátedra, es decir, que elementos tienen el tratado de Gordillo entero, tienen una biblioteca llena de libros de primera. Entonces, lo ideal de las clases es que podamos charlar entre nosotros estos temas, entender las figuras centrales, y cuando ustedes se sienten a estudiar ya finito, entiendan de qué están estudiando. Por eso el trabajo mío en esta clase no es el de tomar detalle por detalle, punto por punto, porque si no necesitaríamos 10 clases para dar este tema, ¿sí? Pero fundamentalmente, sí. A mí lo que no me quedó muy claro era lo que era la diferencia entre lo que era ley y lo que es reglamento. Bueno, ese es un tema muy importante, ¿sí? Hay actividades que requieren, para limitar fundamentalmente los derechos de naturaleza constitucional, que es lo que se denomina el poder de policía, requieren de una ley. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la fijación del Código Civil, con todas las obligaciones y derechos que surgen del Código Civil, la fijación de las penas en el Código Penal, el régimen aeronáutico y las limitaciones al dominio por la actividad aeronáutica, el régimen minero, el Código Minero y el Código Aeronáutico. Podemos nombrar las leyes de naturaleza impositiva. Vamos a ver una cantidad enorme de normas que limitan la libertad. Esas normas que limitan la libertad, hay solo un ente dentro de nuestro sistema que la pueden dictar, y que son las cámaras legislativas, que son los legisladores, ¿sí? Son ellos los que pueden limitar y restringir nuestras libertades. El régimen de reglamentos es una facultad que se le da a los poderes administradores para poner en funcionamiento la actividad estatal. Por ejemplo, en materia impositiva, que es la que ustedes tienen permanentemente más contacto. Una ley crea el impuesto, pero puede haber decretos reglamentarios que nos fijarán cómo van a ser los formularios, de qué manera se los tienen que llenar, cuáles son las características de las declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, uno de los típicos reglamentos, el reglamento
llamado reglamento de ejecución o decreto reglamentario. ¿En qué consiste? En reglamentos que tienen por objeto dictar las normas para que una ley se cumpla. ¿Y cuál es el límite del reglamento? No alterar el espíritu de la ley. Es decir, es una limitación a lo que es la libertad humana, pero de una jerarquía sublegal, ¿sí? Y de temas fundamentalmente administrativos. Doy un ejemplo. Si tenemos que fijar el régimen de burbuja que hablábamos hace un rato en el Poder Judicial, en el que un grupo de juzgados va a estar abierto a la mañana, otro grupo de juzgados va a estar abierto a la tarde, etcétera, etcétera, toda la normativa para el funcionamiento y traslado y de expedientes. ¿Se imaginan ustedes si para dictar esa norma de alcance general necesitaríamos una ley? Si necesitaríamos una ley para eso, no la tendríamos, porque no habría forma de sacarla. Entonces, el reglamento, piensen ustedes que se parece mucho a la ley, en su forma exterior, pero su jerarquía, el nivel de derechos a lo que se refiere, es de una jerarquía muy inferior a las leyes. Las leyes van sobre derechos subjetivos, sobre situaciones mucho más poderosas sobre nuestros derechos. Y el único que puede tocar eso, pero con los límites constitucionales para no llegar a ser inconstitucional, es el legislador, ¿sí? Entonces son normas de alcance general, pero de naturaleza administrativa, con naturaleza de organización, un régimen de organización, fundamentalmente hablando, y que tienen un basamento, de hecho, en leyes dictadas por el Congreso o los parlamentos o las legislaturas locales. Si se produce una consulta a nivel de un examen, la diferencia entre la ley y el reglamento, pueden hablar del tipo de conductas o el tipo de derechos sobre los cuales se refiere. El reglamento es de una intensidad y de una jerarquía inferior a lo que son las leyes, pero fundamentalmente surgen de órganos diferentes. Las leyes surgen del poder legislativo y los reglamentos surgen del poder administrativo o de la función administrativa. Salvo un tipo de reglamento, pero que no los quiero complicar ahora, porque el tema del reglamento no es el tema de hoy, ya van a tener una clase específica del reglamento y van a poder profundizar esto que les estoy diciendo ahora, que son los reglamentos de estado de necesidad y urgencia, o llamado también DNU, decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Vamos a ver que esos son la excepción de la excepción de la excepción. Porque esa es una figura muy excepcional, como les decía recién, que tiene por objeto que el órgano administrativo, el administrador, pueda dictar normas de naturaleza legislativa en situaciones extremas de emergencia. El único caso en el que el sistema se invierte, el sistema en el que se producen balances de controles cruzados de poder, hay un momento en el que hace una excepción gigantesca, y es cuando le permite al poder administrador dictar normas de naturaleza legal. Esos son los decretos de necesidad y urgencia, o también llamados DNU. Es muy buena la pregunta de cómo distinguimos los reglamentos de la ley. Yo por ahora les voy dando estos conceptos. Ya va a haber una parte más adelante en el programa en el que específicamente vamos a trabajar sobre lo que son los reglamentos propiamente dichos, y lo vamos a distinguir ahí con muchísima mayor precisión con la ley, ¿sí? Ahí veía una pregunta que se me escapó de la pantalla. Perdón, que la voy a buscar. Pero ¿quién establece cuál es la situación de emergencia y cuánto dura? Bueno, en nuestro país, las situaciones de emergencia se vienen dando de hace mucho tiempo, ¿sí? No es el tema de hoy, por eso se los voy a contestar rápido. Para darle un ejemplo, Salta, la provincia, nuestra querida provincia, está en un régimen de emergencia económica desde el año 1989, con una ley de emergencia que se renueva año tras año desde 1989. ¿Cuántos años pasaron
de emergencia? A ver ustedes que son más matemáticos que yo. Desde 1989 al 2021, ¿cuántos años pasaron de emergencia en Salta? ¿Qué significa además esta emergencia? Estas emergencias, muchos de ustedes no habían ni nacido en el 89, ¿o sí? Sí, son 32 años, muchos de ustedes tienen menos de 32 años, la mayoría. Piensen entonces ustedes cómo acá, voy a decir una cosa que es muy poco académica, pero como en Argentina somos especialistas en convertir vacas en cebras, ¿sí? O sea, la figura pensada, como nos preguntaba recién tan inteligentemente Sandra, ¿no? Sandra la que preguntaba, o Luca. Luca, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, en Salta tenemos hoy una ley vigente de 32 años, con facultades excepcionales a los ejecutivos provinciales y que año tras año se renueva. Entonces, la doctrina de la emergencia en Salta es bastante difícil de enseñarla. ¿Y por qué? Y porque piensen ustedes si esto lo trasladamos a la medicina. ¿Ustedes se imaginan un paciente que esté en la guardia de urgencia hace 32 años? Las urgencias o las emergencias no están pensadas para quedarse 32 años ahí. Será hasta que o se muere o se le hace los primeros auxilios y lo llevamos a una sala y se recupera y en su momento se le da el alta. Pero no está pensado que una persona se quede en el área de urgencia durante 32 años. No existen, ¿qué es lo que dice acá Luca? No existe algún órgano, y bueno, y sí, hay elecciones, nosotros también controlamos cuando votamos, ¿sí? Y es importante que saben que ustedes tienen una gran ventaja y hay que saberla aprovechar. En nuestro país tenemos una educación pública gratuita de muy buen nivel que nos está dando la oportunidad de acceso a la información y a la formación, ¿sí? Es decir, yo también soy producto de la universidad pública y gratuita. Yo estudié en una universidad pública que me dio a mí los conocimientos para desempeñarme en lo que va de mi vida profesional. Ustedes están teniendo la misma posibilidad, hay que saberla aprovechar y después ver cómo uno se lo devuelve esto al Estado que está siendo tan generoso con todos nosotros, ¿sí? Pero ¿quién lo tiene que controlar? Lo tenemos que controlar entre todos. Hay órganos más precisos que lo tienen que gobernar y controlar sin duda. Ahora, si año tras año los legisladores que nosotros elegimos se los renuevan, y bueno, yo no sé qué decirles, ¿sí? A mí me parece, como profesor de esta materia de hace 26 años, que es mucho eso, ¿sí? Que es mucho tener una norma de urgencia de tanto tiempo. No debiera ser así. Debieran tener un régimen normal, que cuando se produce una cuestión excepcional, se toman medidas excepcionales y se faculta a tomar decisiones excepcionales. Pasada esa circunstancia excepcional, hay que cortar y volver a la normalidad. Tenemos que tratar algún día de salir de esta ley de emergencia en Salta y empezar a trabajar en la normalidad. Hace un tiempo atrás charlaba con un amigo en el que me hablaba de esta emergencia y esta emergencia y esta emergencia, y yo le digo, discúlpame, pero tenemos una ley vigente desde el año 89 de la emergencia. Entonces dice, bueno, pero esta emergencia es en serio. Entonces, esta emergencia de la pandemia es en serio, la otra emergencia era en chiste. O sea, hay algo que no están dando bien. Pero bueno, dice Sandra, ¿será que esta pandemia también va a durar ese tiempo? Esperemos que no. Yo creería que no, creería que no. Además, todo este fenómeno de las comunicaciones, las redes sociales, el nivel de información al que tenemos todos acceso hoy en día, también le va dejando a los que nos gobiernan menos margen de movimiento, menos margen de
de decisiones que puedan no ser fácilmente justificables, ¿sí? Bueno. Profe, disculpe. Sí. Con respecto a los decretos, bueno, que no era el tema, pero, por ejemplo, en algunos lugares de salud, no voy a mencionar si público o privado, se está tomando en cuenta que aquellos pacientes de COVID que entraron en coma se los desconecta, obviamente con la autorización de los parientes. ¿Eso está permitido? ¿O se permitió o se lo toma como algo de una decisión así como de necesidad y urgencia debido a la pandemia, debido a que necesitas cama, que necesitas esto? Estaría dentro de lo legal porque no hay una ley, que todavía no existe la ley acá de eutanasia. Como para... Y bueno, justo eso estaba por decir, que bueno, se han dado situaciones sumamente dramáticas en el marco de esta pandemia, y deben haber habido decisiones que tomaron algunos médicos de una decisión muy difíciles, que no las conozco puntualmente, pero en nuestro país y en nuestro sistema no está prevista la eutanasia. Es decir, que una persona no quiera vivir o que los parientes no quieran que siga viviendo, y que en nuestro sistema eso no está permitido. Y bueno, y no sé si algún día eso se permitirá o no, pero por el momento eso no está permitido. Así que... No tiene un marco legal, o sea, no hay nada que cubra eso. No, obviamente no hay. No hay como eutanasia, ¿sí? Como eutanasia no. Ahora, si... Entonces, si uno autoriza, corre el riesgo de que otro familiar cercano haga una denuncia, digamos. Y por ejemplo, se está en un terreno con límites muy, muy difusos, ¿sí? Claro. Pero bueno, hay temas médicos que a mí me escapan y que yo no puedo responderles con precisión, pero por ejemplo, ¿vieron cuando los médicos le informan a los parientes de que la situación ya es crítica, que hay una muerte cerebral y que decidan... Claro, eso quería preguntar yo, profe. Claro, o sea, si van a donar o no los órganos. Es decir, hay momentos en los que ya la medicina dice, ya no tiene posibilidades de vivir, entonces se toman decisiones que no significa quitarle la vida, sino como que ya no habría posibilidad de que viva. Claro, no sería como que estaríamos practicando una eutanasia. A eso es lo que entiendo yo. Exactamente. En esos casos no. En un caso en el que ya los médicos le avisan a los parientes o ya chequean la voluntad, vieron de que uno puede manifestar su voluntad de ser donante o no. Ya cuando se pregunta a los parientes ese tema, cuando están chequeando si uno manifestó su voluntad en vida de ser donante o no, ya estamos hablando de un supuesto que no es eutanasia, sino de una situación de muerte irreversible, que es una situación muy distinta, ¿no? Muy distinta a la Sería una situación extrema. Totalmente, pero como les digo, son con criterios médicos, ¿sí? Criterios médicos que ellos saben. Por ejemplo, en materia de lo que es la ley de donación de órganos, hablan de lo que se denominan, los electroencefalogramas planos. Es decir, se hacen mediciones de nivel eléctrico a nivel del cerebro, y si el cerebro no tiene ya conexiones eléctricas, pueden los médicos llegar a entender de que no existe posibilidad de sobrevida. Pero bueno, son cosas que la verdad que no muy delicadas, que hay que estudiarlas caso por caso, hay que verlas con detenimiento. Lo que sí les marco es de que en nuestro país decidir cortarle la vida a una persona que tendría viabilidad no está permitido, es un delito, ¿sí? Una persona que está viva y que tiene viabilidad, no se le puede interrumpir la vida. Bueno, ¿qué
¿Qué tema me interesa que dejarles marcado para que ustedes, sin perjuicio que en otra clase que me toque estar con ustedes, me preguntan, nos sacamos las dudas, pero qué tema me interesa que ustedes manejen con mayor detalle y de dónde estudiarlos, ¿sí? Fíjense en el programa. Distinción entre acto administrativo, acto de la administración, acto de gobierno y actividad material. Acto administrativo ya los vimos recién. Acuérdense la definición: declaración unilateral de voluntad realizada por un órgano en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Así se lo tienen que saber, ¿sí? Para los que son cristianos, como el Padre Nuestro. Al Padre Nuestro no nos permiten interpretarlo como a nosotros más nos gusta. Porque es más fácil así, se lo aprenden y ya está. No hace falta que sea tan rápido, ¿sí? Actos de la administración. Los actos de la administración, esa es una palabra que es importante que la distingan de los actos administrativos. Son actos simples, son actos de pases. Por ejemplo, en un expediente que se tiene que resolver la designación de un funcionario, lo pasan del área del Ministerio de Educación a la Secretaría General de la Gobernación para que preparen el instrumento legal, y va con un proyecto de designación y con un informe. No hay ningún acto administrativo ahí, no hay ninguna decisión de designación. Esos son actos de la administración, ¿sí? O actos preparatorios al dictado del acto administrativo. Entonces, antes del acto administrativo puede haber actos de la administración. Por ejemplo, como les decía, un dictamen, un informe, una pericia, pero no producen efectos jurídicos en forma directa. Les doy un ejemplo de un dictamen. Hay un ejemplo que a mí me gusta dar, porque ustedes, no sé por qué me pasó después de tantos años, que después me encuentro con alumnos que ya son contadores, y si se acuerdan del ejemplo tonto pero se ve que les queda. Un caso real: un empleado público llega a su trabajo, tenía un comportamiento muy extraño, creyeron que estaba borracho o drogado, maltrató a una mujer, rompió una computadora y dio un espectáculo deplorable. Así empieza todo esto. Como consecuencia de eso, le inician un sumario. Como consecuencia del sumario, para sancionarlo, incluso para echarlo, en ese sumario se analiza todo lo que pasó, y el hombre lleva todas las constancias de que él tenía un problema grave de epilepsia, ¿sí? No estaba borracho, no estaba drogado, no trató mal a ninguna compañera de trabajo. Si se rompió algo fue consecuencia de que con los espasmos no pudo contener sus movimientos y se le puede haber caído algo. Entonces, hay un informe. Ese informe dice: todo lo sucedido fue consecuencia de una enfermedad que sufre este señor, que la contiene con determinado tipo de medicamento, etcétera, 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 por lo que considero que no corresponde aplicarle sanción alguna. Ese informe, ese dictamen, ¿es un acto administrativo? ¿Qué creen ustedes? Sí. Es un acto administrativo que genera un efecto sobre una sentencia, sobre algo, pero es un acto de administración del acto administrativo. ¿Qué decíamos? ¿Se acuerdan en la definición de acto administrativo, la última palabra? Efectos jurídicos individuales y en forma como directa. El dictamen genera efectos en forma directa si el que hizo toda la investigación le dice al ministro o al jefe máximo: no le aplique la sanción porque este hombre no es culpable, lo que tuvo es un ataque de epilepsia. ¿Ese informe produce efectos directos? Sí. Es sobre una persona en especial. No produce efectos jurídicos en forma directa. Si bien se dirige hacia una persona en particular, hace falta que el que decide, y acá esto quiero que les quede claro hoy,
El acto administrativo es decisión, ¿sí? El acto administrativo es lo que el funcionario aprueba, reprueba, aplaza, designa, echa, sanciona. Eso es el acto administrativo. ¿Me siguen? No el que aconseja que no sancione, ni el que aconseja que sancione, ni el que hace el informe diciendo que los daños que causó fueron de 12.500 pesos, porque esos son actos de la administración. Esos son actos previos a un acto administrativo o quizás actos que nunca se van a llevar hacia un acto administrativo. ¿Lo entienden a esto? Lo veamos desde el punto de vista impositivo. La AFIP emite un informe diciendo, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, entiendo, señor director, que el cliente de la contadora X debe 80 millones de pesos al fisco. Ese acto es un acto administrativo, produce efecto jurídico en forma directa. No, porque hace falta que le hagan la determinación y digan, de acuerdo a todos los estudios, informes, qué sé yo, decido fijar en tantos pesos el monto que se le debe a la FIP. ¿Me siguen? ¿Y por qué es importante identificar actos administrativos de actos de la administración? Porque la forma en la que se los dicta y la forma en la que se los ataca, la forma en la que se los impugna, son diferentes. Y en las últimas bolillas del programa vamos a ver la parte de procesal, la parte de procedimiento, cómo ustedes van a hacer valer los derechos de ustedes y de sus clientes frente a la administración, que si es un acto administrativo, le corresponde recurso. Ahí me está preguntando uno de los chicos, estoy con la máquina esta que se me borran cuando aparece. Entonces, ¿qué sería lo del fisco? Pregunta Luca. Si lo que hace una determinación de deuda es un acto administrativo, si dice corresponde pagar 20 millones de pesos, es un acto administrativo. Y la forma que tengo de atacarlo es a través de los recursos. Ahora, si lo que yo tengo es un informe que hace un contador junto con otro abogado fiscal que se reunieron, analizaron todo y le dicen a su jefe, entendemos que la deuda del cliente de la contadora tal es 20 millones de pesos, eso es lo que debe, está como recomendándolo, asesorándolo, dictaminándole para el que decide, y el que decide todavía no decidió. Entonces, la forma de atacar la actividad preparatoria es a través de lo que se denominan consideraciones, que no son recursos. ¿Por qué no son recursos? Porque no son actos. ¿Y por qué no son actos? Porque no deciden. Cuando se decide con alcance individual, estamos frente a un acto. Cuando todavía no se decide, estamos frente a actos de la administración. ¿Sí? Actos de gobierno es otra de las figuras, pero los actos de gobierno se relacionan, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos recién de ejercicio de la función administrativa, ejercicio de la función judicial, ejercicio de la función legislativa? No dimos en ese momento el ejemplo de la otra función, que es la función gubernativa. El ejercicio de la función gubernativa, que es otra de las funciones. Tenemos la función administrativa, o ejecutiva, la función legislativa, la función judicial y la función gubernativa o política. Hay decisiones que se toman de naturaleza gubernativa o política que no son actos administrativos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque vienen del mundo de la política, de las decisiones gubernativas. Ese mundo de las decisiones gubernativas tornan a esos actos como actos políticos, que en algunos casos se consideran cuestiones políticas e incluso no judiciables. Hay decisiones como el alineamiento con determinados tipos de países, hay decisiones como pueden ser, mire, le voy a dar una que el otro día hablaba con un amigo de qué naturaleza era la decisión, y que me pareció
un acto de naturaleza de acto de gobierno, por más que no tenga gran trascendencia desde el punto de vista de la gestión, pero decidir que el velorio de Diego Maradona se haga en la Casa Rosada. ¿Es un acto de qué naturaleza? Es un acto de naturaleza política. Nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, nos puede parecer más o menos, nos puede parecer que era algo que se merecía, algo que no se merecía, algo, puede decir la Casa de Gobierno no está para eso, podría haber ido a otro lado, le parece muy bien, es para eso, pero estamos viendo que se trata de un acto de naturaleza de gobierno, se trata de una decisión política, ¿sí? De una decisión política. Y las decisiones políticas pueden salir bien o pueden salir mal. El tiempo dirá cómo ha salido esa, ¿sí? Hay quienes considerarán siempre que fue lo mínimo que se podía hacer frente a un personaje así, y otros podrán decir de que fue un error. Pero no estamos hablando de cuestiones jurídicamente, o propiamente jurídicas, mejor dicho. Hay actos de gobierno también que tienen consecuencias jurídicas, como puede ser el dictado de norma, por ejemplo, cuando se instauró el plan de la convertibilidad 1 a 1 con el dólar. Esas no son simplemente decisiones de naturaleza legislativa, son decisiones de naturaleza netamente política. ¿Mm? Igual que cuando se decidió salir de esa paridad. Pueden tener contenido jurídico sin duda, pero son decisiones eminentemente políticas. ¿Cuáles son las características? Bueno, el tema de los elementos, le pido que lo vean de la ley y del material que tienen de sobra. Pueden ver, por ejemplo, a partir del artículo 27, el objeto que está acá dentro de los elementos, la competencia, a partir del 30, de la voluntad, a partir del 32, de la forma, a partir del 37, ¿sí? Es decir, que yo les pido que trabajen con la ley fundamentalmente desde el 25 hasta el 45, son 20 artículos, ¿sí? Del 25 al 45. Acá vamos a conocer, dentro del acto que ya saben ustedes de qué se trata, del acto administrativo que hoy ya lo conocen, vamos a ver los elementos y vamos a ver objeto, competencia, voluntad, forma. Profe, disculpe. Sí. Volviendo al ejemplo que usted citó de velar a Maradona, ese sería entonces son actos de gobierno, una simple decisión política. Claro, es un acto de gobierno. Bueno, no es algo de alta política, no estoy hablando de que eso es como declarar la guerra a un país o como decidir unirse al Mercosur, no estoy hablando de alta política, porque no lo es, digamos, pero sí son decisiones políticas, son decisiones de naturaleza política, y como les digo, las decisiones de naturaleza política a uno le pueden gustar o no gustar, pero son decisiones que se toman en el ejercicio de la función gubernativa, ¿sí? Son decisiones que toma el gobierno con una visión política. Y que muchas veces esas cuestiones no son justiciables. O sea, no hay un juez que pueda hacer la evaluación de si la decisión política estuvo correcta o incorrecta. Gracias. Dentro de los caracteres, esta de Maradona que le acabo de decir y su velorio es un ejemplo como para que pensemos, ¿sí? Porque no es probablemente, para serle sincero, no es lo académicamente más elevado el ejemplo, porque hay miles de ejemplos de decisiones políticas o decisiones gubernativas en las que generalmente van a encontrar la declaración de guerra de los países, van a encontrar los alineamientos, si Europa cuando decide unirse en la Unión Europea, Inglaterra cuando toma la decisión de llamar a elecciones para el Brexit. O sea, cuando uno habla de decisiones políticas o gubernativas, se van ejemplos de esa envergadura, ¿sí? Y yo lo estoy llevando en ejemplo de un caso de una pasión popular argentina, pero es para que a mí a veces me gusta recurrir a cuestiones que nos hacen pensar y entender las figuras con un poquitito más de simpleza. Pero normalmente cuando uno dice un acto político, un acto de naturaleza puramente política,
en el que no tiene no tiene un razonamiento jurídico, sino voy a permitir que se lo vele en la casa de gobierno. A ver, ¿qué decisión es esa? Y una decisión política. ¿Cómo? ¿Una declaración de guerra también? Pues, la declaración de guerra es una decisión gubernativa, es una decisión que se podrán imaginar que es una decisión que no es menor, ¿sí? Pero cuando yo estoy hablando de decisiones gubernativas, no estoy hablando que la tome una sola persona, ¿no? Como cuando le estoy diciendo la entrada o la salida de la convertibilidad, o la entrada de la Argentina dentro del Mercosur. Son decisiones que en algunos casos la toma el Ejecutivo con el Legislativo, ¿sí? Hay decisiones de naturaleza gubernativa que termina tomando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero estos son temas que son más para trabajarlo cuando uno habla de derecho político, de ciencia política, tratando de explicar los caracteres del acto administrativo. Es más difícil de explicarlo, pero es importante que a ustedes esto les genere algún tipo de inquietud. Cualquier duda, quieren que después tengamos una clase, si quieren alguna de refuerzo sobre estos temas, yo con todo gusto estoy disponible para que lo hagamos, o incluso extracurricular, si quieren lo hacemos, porque son ámbitos para sentarse a charlar. A mí me encanta charlar con los alumnos, escuchar qué piensan, cómo la perciben ustedes la cosa, porque el derecho administrativo es uno de los derechos más activos, uno de los derechos más, ¿cómo les diría? Hoy en día está líquido. El derecho civil viene de la época de los romanos, ya está medio herrumbrado, es viejo, con un montón de tradición. El derecho penal tiene tradición desde el código, los códigos de ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión antes de Cristo. Imagínense la tradición que tienen esos derechos, años, miles de años de tradición. El derecho comercial, los chinos, los fenicios, los griegos, todo lo que fue el comercio en el Mediterráneo. El derecho administrativo es un derecho que nace para el Estado moderno no hace más de 200 años y que está al servicio de la política actual, ¿sí? Así que tenemos un derecho en plena construcción. El derecho que estamos viendo acá es el derecho de todos los días del Estado que nos gobierna, ¿sí? Entonces, hay mucho para hablar y la opinión de cada uno de nosotros es válida, así les digo. Y como a mí me gusta siempre hacer un ejemplo, con ustedes ya creo que lo hablé alguna vez, comparar el derecho administrativo, cuando nos cueste entender dónde estamos parados, compararlo con el consorcio de vecinos de un edificio. Nosotros somos los dueños o los inquilinos de los departamentos. El administrador es un grupo de personas, él y su asistente es un grupo de personas que uno elige por un tiempo para que administre las partes comunes del edificio. Pero no para que se meta en mi departamento ni me diga qué tengo que hacer yo. Y yo le doy a él, lo faculto con todos los vecinos que cobran a su vez su sueldo de las expensas que yo pago junto con el resto de los vecinos, se lo faculta con cierta autoridad para que pueda manejar todo lo que sean los espacios comunes, para cambiar los focos, para que haya agua en el tanque de arriba, para que funcionen los ascensores, para que haya seguridad en el ingreso y egreso, para que tengamos las cámaras, si tiene cámaras funcionando, para que haya limpieza en los pasillos. Para eso lo elegimos. Eso viene a ser como el gobierno. ¿Me explico? Uno no elige reyes, uno no elige dioses, uno no elige jefes de nosotros. Elegimos personas cada vez más profesionalizadas para que administren los temas comunes. Ese es el gobierno. Lo más parecido que ustedes se puedan imaginar hoy en día a la figura del administrador del consorcio, ¿sí? Con todo el respeto que esto significa. No quiero decir que son nada, ¿cómo que no? Son muy importantes los gobernantes, pero en el esquema del derecho moderno son personas que por un tiempo vienen a hacerse cargo de las cosas comunes, y nada más, no son los dueños del edificio. Bien. Bueno, con el tema de
de los caracteres del acto administrativo, estamos ya sobre la hora, pero yo les voy a decir de dónde verlos, y cualquier duda me lo están preguntando. Cuando vemos caracteres, nos habla de presunción de legitimidad. La presunción de legitimidad está en el artículo 77 perdón, el presunción de legitimidad es exactamente el 77. La ejecutividad es el 78. La exigibilidad o ejecutoriedad es el 79 y 80. ¿Mm? ¿Eso es de la ley de procedimiento? De la de Salta. La estabilidad es 92 y 93. Y todo el régimen, ya lo vamos a ver, de recursos, nos habla de la impugnabilidad, la forma de atacar estos actos, ¿sí? La presunción de legitimidad, fundamentalmente hay que entenderla como que los actos dictados por el Estado se presumen, se cree, vamos a sospechar de movida que son legítimos, ¿sí? Pero les pido ahí que tengan cuidado con una cosa, no todos los actos administrativos se presumen legítimos. Dice solamente los actos administrativos regulares. Así que ahí les pido que cuando estudien eso adviertan que esta presunción y todos los otros caracteres, como la ejecutividad, exigibilidad, estabilidad, solo la tienen los actos administrativos regulares. Los actos administrativos que no son regulares no tienen estas presunciones, ¿sí? Y les pido que ustedes analicen, estudien cuándo son regulares y cuándo no son regulares. Les voy a dar una pista. Que el acto administrativo sea regular no quiere decir que el acto administrativo sea perfecto, ¿sí? Hay actos administrativos perfectos que no tienen ningún tipo de vicio en nada y son regulares. Pero también hay actos administrativos que tienen vicios que no afectan elementos esenciales y también se los considera regulares, ¿sí? Es decir, que los actos administrativos regulares no son solamente los perfectos, ¿sí? Bueno, chicos, me imagino que ya deben estar súper cansados de la cantidad de información que les pasé. Espero que les haya servido estas ideas que trabajamos sobre las 4 grandes manifestaciones del Estado, su comparación con los reglamentos, con los hechos y con los contratos, y esta introducción hacia el concepto de acto administrativo, que es tan importante en el mundo del derecho administrativo, porque es aquello que el Estado decide, certifica, impulsa, aprueba, rechaza, autoriza, desautoriza, sanciona, designa. El Estado en plena acción, el Estado tomando decisiones, ¿sí? Ese es el acto administrativo. Y decisiones que producen efectos jurídicos, hacen nacer, modificarse o extinguirse derechos de manera unilateral. No les pregunta qué opinan ustedes, es de manera unilateral. Y directa, no necesitan de otro acto para hacer valer su fuerza generadora de derechos y obligaciones. Así que bueno, ¿les queda alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, le agradezco mucho su acompañamiento hoy a la tarde, hemos sido un montón de alumnos. Espero que pronto podamos vernos personalmente y cualquier duda vayan anotando.